Bueno, yo pasé la infancia en un pueblo de Salta que se llama Orán. Es la segunda ciudad de Salta, no es un pueblo en realidad, o sea, un lugar bastante grande, creo que hoy tiene algo así como 200.000 habitantes, pero con todas las dinámicas del pueblo, ¿viste? Cómo se relacionan las personas y eso. Es un lugar que está al norte de Salta, no es el paisaje de los valles, que es el más conocido así para el turista. Viste, Salta es una vueltita y Orán está arriba de todo, cerca de la frontera con Bolivia. Y es un pueblo más bien boliviano en su infraestructura y en sus hábitos también. Y de ahí me fui a los 18 años a Rosario, me fui a estudiar y ya no volví de turista nomás. Vivíamos en una casa grande, muy numerosos, yo tengo 4 hermanos, somos 5, donde además estaba mi viejo, mi vieja, mi abuelo y Marcia. Y así que todo el tiempo había mucha gente. Una infancia súper feliz, de reírse mucho, de cantar zambas y eso que ocurre mucho en el norte. Es una cosa media natural que todos tocamos, rascamos en realidad, no es que sabemos tocar, pero rascamos y nos tocamos unos folclores y un ambiente más bien festivo, ¿no? Mi mamá ama de casa, mi papá contador. Y después los hermanos, bueno, teníamos nuestros bloques, como todas las familias numerosas. Yo jugaba mucho con mi hermano Ángel, que me lleva 1 año. Así que teníamos nuestro pequeño bloque en la casa. Yo escribo un montón de mi infancia, me gusta volver ahí. Porque es un lugar, es un momento que recuerdo así siempre festivo, ¿viste? En la casa de mi infancia había muchos libros. Tuve esa suerte, mi mamá es una gran lectora, más bien de novelas. Y mi papá también es un gran lector, pero él tiene otra biblioteca más de ensayo, ¿no? Y de filosofía. Entonces había muchas cosas para explorar y también leíamos mucho. Y después de contar, bueno, nos contábamos unos a otros, o también algo muy lindo de tener hermanos. Mi hermana más grande ya nos leía mucho a nosotros. Y después de tener a mi abuelo viviendo ahí con nosotros durante muchos años, él también contaba, ¿no?, sus cosas de su infancia. Mi abuelo pasó su infancia en el norte de Santa Fe, en la ciudad de Vera, y en otra ciudad que se llama Intillaco, pueblitos. Entonces él nos contaba muchas cosas de ahí, sus relatos. Mi otra abuela tuvo una infancia en San Luis, en el interior de San Luis, en una familia de muchas hermanas mujeres, y bueno, los relatos de su parte eran del campo y de las vacas, eran todos lugares como fantásticos, ¿no?, muy diferente al lugar en que vivíamos. Y después mi papá es hijo de árabes, entonces lo que él contaba también era como una cosa de la fantasía, ¿no?, todas las historias de los turcos y cómo vivían los turcos y cómo llegaron mis abuelos de un modo muy azaroso a afincarse ahí, en Orán. Mi papá es de Orán, mi mamá es rosarina. Así que, no sé, de muchos lados venían los relatos. También de escuchar, supongo.
Yo pienso que una de las habilidades que compartimos todos los que escribimos en el mundo es saber escuchar, ¿no? Poder escuchar, y creo que es prestar atención a la gente que te rodea, a las cosas que te han dicho y van quedando, son como sedimento que te van quedando en algún lugar de la mente. Digo, ¿no? Una intuición, no es que no es una certeza, digamos. Y muy pronto, yo escribo desde que soy muy chiquita. Siempre también un modo de la ficción, ¿no? Cómo aparece la escritura, porque en realidad nos ponemos a pensar en eso cuando tenemos otra ambición de ser escritores, ¿no? Pero uno de los relatos que suelo contar, es cierto, es en un momento que me regalaron un diario íntimo. Mi mamá me regaló y más o menos me explicó las reglas, que yo tenía que escribir por día. Y bueno, ese momento de tener que escribir por día es como que, viste, lo que escribís cuando sos niño, eran 2 oraciones, fui a la escuela, volví, qué sé yo. Y entonces yo, viste, veía que me faltaba espacio y empecé a inventar. Esa es la primera vez, en verdad, que empecé a inventar. Escribía unos cuentitos, viste. Y entonces acabé el diario muy rápido y después me daba vergüenza explicarle a mi mamá qué había pasado con el diario, ¿viste? Porque en realidad no tenía, había faltado a sus reglas, mejor dicho, ¿no? Y yo estaba como inventando pavadas en el diario. Después otro relato que tengo de la primera vez que escribí un poema, también es cierto. Yo solía escribirme cartas con una chica que vivía en Mendoza, una nena, en una de esas revistas, se llamaba Cosmic, la revista Cosmic. Y ahí tenía como un correo de lectores, era mi amiga virtual, ¿viste? Y entonces yo le inventaba cosas, ¿no? De lo que no le decía nunca completamente la verdad. Y era así como entretenido, era divertido para mí, ¿viste? Hasta que en un momento, bueno, pasó una muy fea, yo conté una muy fea y ella se preocupó, ¿viste? Y nunca más le escribí, ¿no? Entonces, como una suerte de disculpa, yo escribí unos versos y los metí en un cajón y quedaron ahí. Y bueno, así me vino la poesía, de modo ruin, lo cuento también porque es como gracioso. Tenía 10 años, 11 años. Qué sé yo, después no sé, yo publiqué mi primer libro a los 32 años y siempre escribí. No me importaba, no tenía la ambición ni de publicar, ni de trascendencia, ninguna, digamos. Llegó un momento en que, bueno, decís, bueno, ¿qué hago con este volumen de cosas? Eran papeles y papeles y papeles, y bueno, hasta que salió el primer libro, después se fue acomodando, digamos, la escritura. Yo fui entendiendo también ciertos procesos en la escritura, cuando cerraba un libro, ¿no? Sobre todo con los poemas, que es por ahí más azarosa la construcción. Así que, no sé, desde que me digo escritora no hace tanto, ¿no? De los 35 para acá, digamos. Te decía que no pasó nada a los 32 años. No, mi primer libro lo publicó Gervasio Monchetti y él tenía una editorial artesanal en ese momento y bueno, nos conocimos, nos hicimos amigos y en realidad fue él que me dijo, bueno, vamos a hacer un libro, a ver, juntemos un material acá. Y así que un poco movida así por él, empecé a juntar y armé mi primer libro que se llama Acústico, es del 2011. No son, viste, de llevar toda una vida escribiendo, esos poemas no son mis primeros poemas, digamos. Tengo un montón de material que está ahí, ¿viste? Cosas que he ido tirando, otras que me hacen reír, otras que conservo por cariño, pero bueno, no me parecen como publicables, o tal vez en algún momento, qué sé yo. Ahora no me lo parece, digamos. Mira, yo descreo bastante de las escuelas de escritura, ¿no? Para mí la escritura es algo que no, inevitable, digamos. La gente que escribe, hay cierta cosa de lo inevitable, decir, bueno, no todos los mortales, viste, escribimos o llevamos al papel o ponemos, hacemos palabras con eso que nos pasa o con ideas que tenemos, con cosas que imaginamos. Y para mí hay un montón de intuición
mucha intuición. Y después sí me ha servido leer, sobre todo. Y algunos talleres, algunas clínicas y algunas personas con las que me he ido encontrando también me han servido como referentes y de ir haciéndome ver cosas de mi propia escritura. Y en ese sentido me parece que los talleres cumplen esa función que está buena, ¿no? De poder reflexionar sobre lo que uno mismo escribe. Ahora, de alguien que se levanta un día y dice voy a ser escritor, no sé, no sabría qué decirle. Decir, bueno, ¿por dónde empezar? ¿Qué sé yo? Primero por leer, ¿no? Creo que es lo más importante para mí. Decir, bueno, ¿qué vas a escribir? Ya casi todo está escrito. ¿Qué vas a escribir? ¿Cómo lo vas a escribir? ¿Qué tenés para decir, no? Más allá de una sintaxis o de una cosa formal, ¿no? Tenés que saber qué querés decir. Para mí, qué sé yo. Yo soy licenciada en comunicación social, yo nunca estudié letras. Eh, Soy una gran lectora y una lectora de muy pequeña, digamos. He leído de muy pequeña mucho. Y soy una lectora también muy irreverente, entonces leo cualquier cosa. No es como que, como no soy una lectora formada en la academia, no me interesa tampoco, viste, esos bloques, como decir, bueno, voy a leer literatura rusa, voy a leer todos los poetas de la lengua inglesa. No, nunca leí así, ¿no? Son más bien, voy picoteando cosas que me caen a la mano, una cosa me lleva a otra. Y durante muchos años leí de bibliotecas, entre otras cosas porque no tenía un mango para ir a comprarme el libro más reciente. Pero eso también me ha dado una gimnasia de hallazgo, ¿viste? Esa sensación de hallazgo, de encontrar cosas viejas, olvidadas, cosas que están perdidas en anaqueles. Y eso me parece muy gratificante y lo súper recomiendo para alguien que quiera escribir, ¿no? No leer inmediatamente a tus contemporáneos, no porque no los vayas a leer, sino por ir a buscar más atrás, ¿no? Más lejos, a ver qué hay, ¿no? Y todas esas recetas, por decir, cosas que ya están probadas, que funcionaron, que no funcionaron, un montón. Es decir, bueno, me parece que un poco pasa por ahí, en el interés de cada uno de dónde ir a bucear, ¿no? Hacia dónde va. Mira, yo soy una lectora de poesía, muy voraz, y en la casa de mi infancia, aunque había muchos libros, casi no había nada de poesía. Pero había muy poquitos libros y eso lo siento que me han marcado mucho porque los he leído muchas veces, ¿no? Una era una antología de Bertrand Russell, otra era una antología de Atahualpa Yupanqui, nada que ver. O decís, bueno, ¿cómo convivían esas dos cosas? No tengo la menor idea. Bertolt Brecht, de mis lecturas de la infancia, Rubén Sebleven, cosas locas que había ahí, eran muy poquitas, pero a la vez, y Paco Urondo, que es un poeta que quiero un montón, y durante muchos años le robé mucho, ¿viste? No porque uno robe queriendo, sino porque esa gente que te genera así admiración, acabas copiando sin darte cuenta. Después es medio gracioso mirar atrás y verlo, ¿no? Mirá este poema, acá está Paco Urondo, sí. De mis lecturas primeras, como esas lecturas que recuerdo mucho, ¿no? Y Borges, porque estaba la obra completa de Borges. Entonces he leído mucho su poesía, a pesar de que está muy de moda hoy, ¿no? A Borges, bueno, es su prosa la que trascendió mundialmente. Sus poemas son muy buenos, sin embargo. Y bueno, y después de conocer gente en talleres, amigos, gente que he ido leyendo de mis contemporáneos, también, no sé, un montón de gente te podría nombrar. Una poeta que quiero mucho, que me llegó muy pibita, es Luisa Futaransky. Luisa vive en París hace un montón de años. Tuve el enorme gusto de conocerla este año. Le publiqué un libro en la editorial. Y mi papá solía viajar a Jujuy a trabajar y de ahí traía un suplemento de poesía que hacía Néstor Gropa, un gran poeta jujeño, porteño en realidad, radicado en Jujuy.
Y él durante muchos años hizo el suplemento cultural del Diario de Jujuy y el suplemento era buenísimo. Entonces, a través de Gropa, una cuestión rarísima, me llegaban a ese lugar de Salta donde no había nada. Me llegaron esos poetas, ¿no? Luisa me llegó así. A Irene Grus la quise mucho, también la conocí. Una poeta con la que hice una clínica, cuando yo recién empezaba a mostrar lo que hacía, a pesar de que escribía hace mucho. Y eso, no, viste, no me olvido más. También el cara a cara con alguien que te elabora un texto y te puede decir cosas que por ahí, incluso que vos ya sabés, viste, ciertas intuiciones que tenés sobre el texto. Y otro poeta con el que aprendí muchísimo, Daniel García Helder. Lo quiero mucho a Helder, es un tipo muy ordenado para elaborar y también muy respetuoso de lo que escribís. Y también, no sé, me gustan esos poetas que no te dicen esto no se hace más, esto está de modé, eso es como que no me convence a mí, ¿no? Pero bueno, si alguien ve un problema, me gusta que me diga por qué, ¿no? Y es el caso de Daniel, ¿no? Es un gran tallerista, Daniel. Porque te va haciendo ver cosas que vos no habías visto, ¿viste? Y te va llevando a leer otros poetas, entonces como que decís, mirá esto, como está resuelto de muchas maneras que lo podrías resolver, ¿viste? Entonces, la verdad que sí, él me ayudó mucho a ver cosas que yo no había visto. Y al que le mando también texto mucho para ver sus opiniones, a Osvaldo Aguirre, más la prosa, no tanto la poesía, que también me parece un tipo muy respetuoso en su devolución. Y bueno, a todos los que te he nombrado los admiro como escritores, ¿no? También que es una cuestión importante cuando le mandas un texto a alguien, porque si no... y después, bueno, el ejercicio propio, que es bancarse lo que el otro te puede decir, y eso, no sé, lo bancás de gente a la que admirás, viste, a la que tenés cierto respeto, que te gusta lo que hace, si no, no sé, nunca me sentí ofendida, digamos, con críticas o comentarios ni nada de eso, y conozco un montón de gente que sí, viste, que se ofende porque de repente alguien te dice, mirá, no funciona por esto y por esto, así bueno. Después son las decisiones que vos tomás, aunque a otro le parezca que no funciona, a vos te puede parecer que funciona, ¿viste? Y está bien eso también, bancárselo, pero bueno, tener los argumentos para decir por qué tomás esta decisión, aunque hay otro que te dice que no, ¿viste? En el caso de Osvaldo, que yo le suelo mandar cuentos, le mando novelas también, sí, bueno, muchas veces yo no le doy ni bolilla, pero sí quiero tener presente lo que él me dice, ¿viste? Porque entonces decía, bueno, este rumor acá, decís, bueno, me suena, lo resuelvo, no lo resuelvo. La verdad no se me aparece el lector, se me aparece como editora, ¿no? Como editora sí, porque yo edito infantiles, entonces mi lector realmente tiene edad, tiene ciertas capacidades o no tiene, ¿no? Depende de su edad, depende de su formación. Entonces, en la literatura para infancia me parece que sí veo más clara la figura del lector y me importa más como editora. Y como escritora, no le hago ninguna concesión al lector, no. Muchas veces me dicen que adolecen mis textos de que le faltan referencias contextuales, es decir, para que el lector entienda, y bueno, no sé, que se las arregle el lector. Pienso en mí como lectora, ¿no? Es mi propia experiencia. Bueno, ¿qué haces con un texto de Bertolt Brecht? Y te la arreglás, ¿viste? ¿Qué haces con Vallejo? Y te la arreglás. ¿Cuánto entendés? Un tercio. No importa, ¿no? En cierto modo la poesía es un poco eso. No es tanto entenderte, quiero decir, sino toda esta cosa que ocurre alrededor de la palabra, de cómo están puestas las palabras, y a veces entender es tan importante, ¿no? Por eso me gustan los poetas surrealistas también. Me gusta lo que hacen. También están de moda, ya son viejos los surrealistas. Sin embargo, me gusta, ¿no? Que no sea su foco, que no esté puesto en el mensaje que transmiten, en eso que quieren decir. Y ya el hecho de pensar algo de antemano, lo que quiero decir, es algo rarísimo para mí como escritora.
Entonces, más bien sigo ciertas intuiciones siempre. Y después, bueno, después aparece el lector, ¿no? Y el lector, bueno, que se las arregle, digo yo. ¿Sabes qué veo yo en la edición? Una especie de acto de justicia. Eso es lo que siento internamente con la edición. Vos si te llega un texto y está buenísimo, decís, bueno, esto realmente, que lo lea alguien, ¿no? Que lo lea alguien es lo mejor que puede pasar, alguien que se emocione como vos te emocionás con un texto, como a veces pasa con un texto que te llega al email, ¿no? Y también como soy una media rata de biblioteca, me gustan las cosas viejas, las cosas raras, también la oportunidad de reeditar y de editar gente que está media perdida, aunque no fue reconocida por sus contemporáneos, por razones diversas, ¿no? Eso me parece así atrapante. Además de Luisa Futuransky, Luisa es una poeta bastante bastardeada por sus contemporáneos, ¿no? Es una poeta tremenda y tenerla en el catálogo es como que me llena de orgullo porque lo siento eso, ¿no? Que es un reconocimiento que ella debería tener, ¿no? Luisa tiene 83 años. Otro texto que tenemos en el catálogo de libros silvestres son unos cuentos de Daniel Moyano. Daniel Moyano, un escritorazo, tremendo escritor. También, si bien Daniel Moyano ganó el premio Juan Rulfo, cuando no era lo que es ahora, pero igual siempre fue muy importante, pero también, ¿no? Es un editor siempre editado de a puchito, en editoriales pequeñas, y bueno, también me parecía así, bueno, un acto de justicia poner esos cuentos como al alcance de otras generaciones, ¿no? Qué sé yo edito así, no edito por dinero, que es un modo de editar, ¿no? No está bien ni mal. No es que alguien me manda un texto y yo le digo, bueno, sale tanto y te lo publico. No edito de ese modo. Edito lo que me apasiona, lo que me moviliza y teniendo siempre estos criterios, ¿viste? No, y yo muchas cosas he escrito en un registro muy autobiográfico, no todas, ¿no? No todas. Me gusta la ficción, me gusta el policial, pero igual, viste, la gente que más cercana, digamos, mi familia, amigos, van reconociendo cosas en la escritura, pero no, nunca me generó un problema decir, bueno, tengo un poema que se llama El legado, que es un poema muy largo que básicamente cuenta la historia de mis abuelos turcos. Y bueno, viste, yo cuando publiqué eso, pensaba entre mí, ojalá que no le dé un infarto a mi viejo cuando lea esto, ¿viste? Porque no es muy amable, ¿no? Con los turcos. Porque bueno, no es la versión que él tiene, ¿no? Es la mía. Está atravesada por un montón de años, filtros, discursos. Pero, no sé, también tengo clarísimo que lo que uno escribe, aunque sea en el registro más autobiográfico, siempre es artificial, ¿no? Siempre son palabras, nunca es la verdad y nunca es la vida, ¿no? Es la versión que puedes sacar en un momento, convertir en palabras, en otro momento pueden ser otras, y creo que te podrías pasar la vida escribiendo sobre lo mismo, que cada vez va a ser distinto, ¿no? Y en esos sentidos siempre fue claro para mí, y así se los digo a todos los que me quieren y me conocen, que se pueden afectar con mis textos, que bueno, que no. Es la verdad, es mi verdad en todo caso, ¿no? Es un modo de ver también. Bueno, en ese sentido soy una privilegiada en realidad porque yo vivo de la literatura, ¿no? Concretamente yo tengo una editorial y vivo de la edición. No hago algunos talleres y hago otra serie de cosas vinculadas pero siempre vinculadas con la literatura, ¿no? Así que yo sí pago mis cuentas con la literatura. De momento ahora estoy laburando mucho como editora, entonces de repente la editora está aplastando un poco a la escritora porque, bueno, para escribir tenés que tener un cacho más de tiempo. No es tiempo, no son horas, ¿no? Es un momento de reposo que por ahí es en medio de una vorágine de un día tremendo, pero bueno, es un momento de reposo donde
podés hacer ese movimiento, ¿no? De pasar al papel, eso que tenés andando en la cabeza, ¿viste? Pero bueno, concretamente yo vivo de la editorial. Lo que pienso es que son muy pocos escritores y escritoras los que llegan a hacer las paces con el mercado y vivir de la escritura en esos términos, ¿no? Son poquísimos, son poquísimos. Entonces exige hacer toda una serie de cuestiones, además de escribir, ¿no? Porque tenés que seguir estando, digamos, si llegaste a un lugar y bueno, para seguir estando, además de escribir, tenés que dar talleres, hacer clínicas, ir a lugares, ¿viste? Y todo eso es también una energía que se cuela ahí en lo que escribís. No sé cómo será, como que eso no me pasó nunca, ni creo que nunca me vaya a pasar. La verdad, me interesa la edición y yo pongo muchas pilas ahí y editar que es leer todo el día, ¿viste? Y tomar decisiones y muchas son, digamos, sobre la cultura, digamos, sobre el contexto, y otras, bueno, son decisiones de la empresa que tenés que tomar porque no puedes abarcar todo, ¿viste? Pero realmente no sé cómo lo llevará la gente que se dedica a la escritura y a escribir, a vivir concretamente yo supongo que tiene que generar algo de tedio, ¿no? Tener que escribir así por obligación, pero bueno, es una suposición, porque no lo sé concretamente. ¿Qué hay afuera de la lengua? No sé. Todo. O nada. La lengua nos moldea a nosotros, nos preformatea, ¿viste? Somos lo que podemos decir. Yo no hablo otro idioma, pero mucha gente que habla otros idiomas dice eso, ¿no? Empieza como a pensar distinto, a pensar otras cosas. Incluso otras lenguas te habilitan otras palabras y otras funciones de tu mente. Todo es lenguaje, qué sé yo. Yo laburo con mucha pasión. Otros laburos que he tenido no me daban la felicidad que me da este. Y en este laburo de editar me cuesta mucho dejar de trabajar porque es muy borroso el límite, ¿no? Entre la pasión y el laburo. Es como una cosa que se mezcla completamente. Durante muchos años yo fui artesana, hice marionetas de madera y trabajaba poniendo el cuerpo, viste, cortando, lijando sobre unas máquinas. Es un esfuerzo del cuerpo, es muy diferente, digamos, ¿no? al laburo creativo de la mente, ¿no? Es muy distinto el esfuerzo que haces. Pero, qué sé yo, otros laburos te dan otras satisfacciones también, ¿no? Por ejemplo, cuando pones 8 horas el cuerpo en un laburo físico, en la hora 8 lo notás, ¿no? Hay algo en tu cuerpo del cansancio que no es lo mismo que leer 8 horas, ¿no? Así, bueno, qué sé yo, no es ni mejor ni peor, ¿no? Pero son cosas diferentes que ocurren en el cuerpo. La literatura me dio muchos amigos, muchos. Gente que quiero un montón, que aprecio, gente que conocí leyendo, ¿viste? Y después se transforman en tus amigos. Creo que hay un vínculo también que es a partir de la escritura misma, ¿no? Que no es de la gente propiamente dicha, sino de los textos, me refiero. Creo que eso es lo mejor que me dio la literatura en la gente. Yo escribo porque no puedo no escribir. No sé para qué escribo. Creo que nadie sabe eso. Me viene Haroldo Conti, se me vino a la cabeza. Haroldo mezclaba mucho la literatura y la vida, ¿no? Pero hay un texto de él que me encanta donde dice que no es la gran cosa, ¿no? Que no es la gran cosa, ¿no? Es como, ahí está mi amigo Dardo Rocha, creo que dice, llevando
la canoa, ¿me entendés? Y bueno, no es la gran cosa la literatura. Escribir es como cualquier otra cosa, ¿no? Decir, bueno, tenés todo este mundo imaginario acá y vas a un papel y lo pones, lo tipeás y ves que sale y ves cómo te sorprende eso, cómo crece. Y ya está. Y después hacemos el mate, abrimos un vino, lo de la gente normal. Hay un libro que atesoro muchísimo y vuelvo mucho a él, que es el diario de Gombrowicz. Lo conseguí mientras yo estaba en una feria en Piriápolis, en una de esas librerías baratas de verano que venden todas puras porquerías, y ahí encontré la versión completa del diario de Gombrowicz, como si fuera al precio de un diario, ¿no? De un diario quiero decir, del domingo. Y bueno, lo compré y ese libro, no sé, me cambió la vida ese libro. Me gustan mucho los diarios de escritores y ese en particular es para mí así fundante, ¿no? Me gusta mucho cómo ese escritor se miró a sí mismo y me siento identificada, ¿no? Se miraba a sí mismo con mucha gracia y él era el más tonto de todos, ¿no? Más tonto que cualquiera de sus contemporáneos, y así se veía a sí mismo y así se escribía. Y ese libro, nada, me pareció eso. Encontré eso, ¿no? Así, bueno, la empatía, sí, este es el escritor donde yo realmente me siento, ¿no? Completamente identificada, digamos, en su diario, ¿no? Por ahí en su obra, también me gusta su obra, pero su obra es muy delirante, ¿no? Es como diferente. Y en su diario sí me encanta cómo se ve a sí mismo con esa gracia y cómo él se siente absurdo y es una pieza absurda de un paisaje absurdo, ¿no? Y me hace reír mucho también por partes, y también tipo muy, muy lúcido en sus comentarios sobre las propias tonterías que él va haciendo y que va registrando, ¿no? Entonces, ese libro, si tengo que nombrar entre 10 libros, te lo nombro ese.